misterio de la aparente impotencia de Dios. Numeral 272 del Catecismo de la Iglesia Católica. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por las experiencias del mal y del sufrimiento. Qué difícil es cuando uno está orándole al Señor, pidiendo por la salud de aquella persona, y uno le pide de todo corazón y uno no ve una respuesta. Esa experiencia del mal, esa experiencia del sufrimiento que tiene aquella persona por la cual uno está a orar y orar y orar, y uno no ve una respuesta favorable. Dice nuestra doctrina católica, a veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Por ejemplo, cuando estamos en peligro, cuando nos están asaltando, y en ese momento aquella persona se pone a pedir con todo el corazón al Señor, y de pronto le roban todo. Y no solamente le roban todo, sino que también le quitan la vida. En esos momentos, Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 272, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa. En el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo. En ese rebajamiento, en ese anonadamiento voluntario. Como Jesús, voluntariamente, se rebaja y toma la condición de esclavo. En la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. En la resurrección de Jesús, Él vence todos los males. Así Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así dice 1 Corintios capítulo 2, versículo del 14 al 25. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 14 al 25. Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. La necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desveló el vigor de su fuerza. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desveló, dio a demostrar el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Efesios capítulo 1, versículo del 19 al 22. Dice, y cuál extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. En la resurrección y en exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Solo la fe
puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Podemos conocer esa omnipotencia de Dios, ese camino misterioso de Dios, de su poder, ese camino misterioso del poder de Dios, solo a través de la fe. Solo la fe, dice el numeral 273 del Catecismo de la Iglesia Católica, solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice: «Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo». Para que resida en mí la fuerza de Cristo. También Filipenses 4:13: «Todo lo puedo en aquel que me conforta». La fe se gloría de sus debilidades, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Esto es importante que lo podamos asumir en nuestra vida, porque la fe se llena de luz en esas tribulaciones, en esas debilidades, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Esta fe se gloría en sus debilidades, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo de esa fe. Ella creyó que nada es imposible para Dios, como dice Lucas 1:37, y pudo proclamar la grandeza del Señor. El poderoso ha hecho en mí maravillas. Santo es su nombre. Nada es, pues, más propio para afianzar la fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Nada más propio para afianzar nuestra fe. Tener esa convicción profunda: nada es imposible para Dios. Para poder afianzar tu fe, debes tener esta convicción, creer esta convicción, tener esta convicción, creer firmemente que nada es imposible para Dios. Para afianzar tu fe, para afianzar tu esperanza, debes tener esa convicción profunda, arraigada en tu más íntimo ser, de que nada es imposible para Dios, porque todo lo que el credo propondrá a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente, sin vacilación alguna. Sin vacilación alguna. Y qué importante es cuidar nuestra fe. Y qué importante es darse cuenta que el dolor, esa experiencia del mal, ese sufrimiento, te genera una fortaleza. Y aprendes a confiar en Dios. Aprendes que en la vida hay muchas cosas que uno no las puede alcanzar. Y solo con la fe, solo con la confianza en Dios, esa convicción profunda que para Él nada hay imposible, solo así pueden alcanzarse, solo así pueden lograrse. Y no debemos perder la fe en Dios Padre,
ese Padre que nos ama, ese Padre que quiere lo mejor para nosotros. Y vamos a tener siempre la tentación de pensar de que Dios es incapaz de impedir el mal que nos está pasando, de que Dios es incapaz de hacer lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y Dios no es que va a hacer todos nuestros caprichos. A veces nos encaprichamos y queremos mantener una convicción, por ejemplo, me acuerdo en una ocasión me encontré con una persona, yo le decía, ¿y qué le pide al divino niño? Y me decía, yo le pido de que mi novio regrese. Y entonces le dije, bueno, pero él sabe si esa persona no le conviene y por eso si no le conviene no se lo va a regresar. Y desde ese momento ya no le vi a esa persona pidiéndole ante la imagen del divino niño. A veces queremos tomar el papel de Dios y convertirnos en aquella persona que lo sabe todo, es decir, que sabe lo que conviene y no conviene. Y no es así. A certeza cierta, nosotros podemos conocer algo de lo que nos conviene, pero no lo tenemos del todo claro, porque el único que sabe lo que sí de verdad necesitas es Dios. Como dice el numeral 272 del Catecismo de la Iglesia Católica, a veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Pero Dios ha revelado su omnipotencia, su poder, en ese misterio del anonadamiento, es decir, del rebajamiento voluntario. Hasta la cruz de nuestro Señor Jesús, en la resurrección de Jesús, y de esa manera venció el mal. Entonces Cristo crucificado es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios en Cristo crucificado, y ese es el gran misterio, y para poder llegar a ese poder solo se hace a través de la fe, ese poder misterioso, esa vía misteriosa de la omnipotencia, solo a través de la fe. Porque te enseñan un Cristo crucificado y te dicen, este es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En la lógica humana decimos, vaya, qué poderoso es morir en la cruz. Y vista de lo meramente externo, pues un crucificado era un fracasado, era un maldito. Visto desde la sola razón, desde la visión meramente humana. Y por eso, para poder entrar en ese misterio de la omnipotencia de Dios, solo se hace a través de la fe. Tener esa convicción de que no hay nada imposible para Dios. Y que la fe se gloría de sus debilidades. Y que la cruz es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres es menos que la necedad divina. O sea, lo débil de Dios, en otras palabras, la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. Tanto así que cuando lo vemos crucificado, pues nos cuesta descubrir que allí está la máxima expresión de ese poder de Dios y esa sabiduría de Dios. Y gracias a esa crucifixión tenemos el perdón, donde se manifiesta la máxima expresión del amor y del poder de Dios. El crucificado es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y Él pasó por ese camino. También nosotros, como miembros de su cuerpo, también no debemos como resistirnos a ese camino,
de la vía dolorosa. Porque si morimos con Cristo, también vamos a resucitar con Él. Y Cristo crucificado es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si tienes un crucifijo en tu casa y alguien te pregunta, ¿y quién es Él? Un niño. ¿Y quién es Él? No le digas, solo es Jesús, sino que dígale, es Jesús, mostrando el máximo poder y la sabiduría de Dios. Entonces se va a quedar como asustado el niño, ¿cómo va a mostrarme el poder si está allí muriéndose? Pero ahí está el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es misterio que solo podemos acercarnos, adherirnos a esas vías misteriosas de la omnipotencia de Dios solo a través de la fe. Esa fe que se gloría en las debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Y María es el modelo supremo que creyó que nada es imposible para Dios. Y para poder afianzar tu fe, para poder afianzar tu esperanza, debes tener arraigada esa afirmación, esa convicción profunda en lo más íntimo de tu ser. Nada es imposible para Dios.